Nos encontramos también con acomodados campesinos que subsistían cultivando sus propiedades rústicas y atendiendo a sus ganados, como era el caso de Domingo de la Sierra, vecino de Cabo Blanco y antepasado de la práctica totalidad de los actuales habitantes de Cabo Blanco, de Busanada y de Las Galletas, el cual en su testamento del año 1806 declaró haber dado en dote a su hija Agustina, cuando casó con Juan Reverón, los bienes suficientes para subvenir a las necesidades de la nueva familia. Y en concreto le dio 3 fanegas de trigo y 3 de cebada, una vaca en 12 pesos, 12 cabras, 4 ovejas, 3 almudes de tierra en Jama, 3 almudes y medio en Cabo Blanco y 3 almudes en el Malpaís de arriba. Bien, aquí vemos una fotografía antigua del Valle de San Lorenzo, tomada desde la Centinela. También encontramos en estos documentos referencia a viejos oficios artesanales que están al borde de la extinción en la Arona del siglo XIX, como el caso del pescador Pedro González Brito, que era vecino de Túnez y que en su testamento del año 1806 declaró que durante mi segundo matrimonio fabriqué un barco, en todo lo cual tiene mi mujer la mitad como bienes adquiridos en el tiempo del matrimonio. Este Pedro González Brito es el antepasado de actuales linajes de pescadores que aún subsisten en el pueblo de los cristianos, como los Melo, todavía hoy en nuestra época. Y también, de la lectura de estos documentos, veremos la importancia de los animales, que tenían los animales en una sociedad eminentemente rural y agraria como la Arona de siglos pasados. Así, Domingo Rodríguez Sierra, en su testamento de 1849, legó a su criado y a la vez sobrino, José Domínguez del Roque, una mula que tengo para mi servicio, para que la goce mientras pueda y busque su vida con ella. También encontramos referencias a nuevos y exitosos cultivos que fueron el germen de algunas fortunas de la Arona de mediados del siglo XIX, tal como ha expuesto en sus trabajos la doctora doña Carmen Rosa Pérez Barrios, como el caso de la cochinilla. Y así en el testamento de María de Acevedo del año 1844, pues dejó para pagar las misas en beneficio de su alma una vez falleciese, y cito textualmente: el producto de la mitad de cochinilla que produzcan las higueras que se conozcan ser mías por el espacio de 2 años. Aquí vemos una fotografía de la cochinilla. También encontramos en este libro, lógicamente, los testamentos de la emergente élite rural aronera, que son fácilmente identificables, puesto que utilizan, a todos se le da el tratamiento de cortesía de don y de doña en estos testamentos, y que, al contrario de lo que ocurre en la sociedad moderna, contemporánea nuestra, en esa época, este tratamiento de cortesía solo se le da única y exclusivamente a las personas que forman parte de la élite de cada lugar, o personas pues con cierto prestigio socioeconómico o por su cargo, como por ejemplo los sacerdotes. Y así nos encontramos con los testamentos, como digo, de muchos testamentos de los miembros de esa élite agraria de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que es la que va a luchar y conseguir emancipar o segregar lo que entonces era Arona y sus pagos de la jurisdicción de Vilaflor de Charnes, de la que también extensamente ayer habló en su ponencia magistralmente doña Carmen Rosa Pérez Barrios, como las familias Alfonso, Frías, Sarabia, o las hijas del militar Agustín González Bettencourt, que vivían en Altavista y cuyas 2 hijas, que se llamaban Isabel Antonia y Francisca González Bettencourt, otorgaron testamento respectivamente en 1821 y 1837 y se recogen en este documento. Esta casa es la casa de Altavista, en donde vivía el militar Agustín González Bettencourt, que luego heredaron sus hijas y que sus descendientes incluso son propietarios de una parte de ella a día de hoy todavía. Bien, aquí vemos algunas firmas de autógrafas originales de algunos de estos miembros de la élite agraria, que son los que se repiten de forma insistente en estos testamentos por ser los vecinos de mayor prestigio social a la hora de testificar de las últimas voluntades de sus convecinos. Podemos leer Evaristo Bettencourt, de los Bettencourt Medina, Carlos Brioso, también miembro de esta oligarquía aronera del siglo XIX, debajo Virgilio Bettencourt, Julio Mendoza, que es un párroco de Arona del siglo XIX, Antonio Alfonso, de la familia Alfonso Montes de Oca, Antonio Bettencourt, Antonio Sarabia y Aquilino Domínguez, que es el último de la parte superior derecha, que como muchos de ustedes saben, pues fue el propietario de la mayor parte de las tierras de los cristianos del Mojón y que tras su fallecimiento en 1917 fueron adjudicadas en partición entre sus herederos a su sobrina María Amalia Frías Domínguez. Pues aquí vemos la firma autógrafa todavía de Aquilino Domínguez. En muchos de estos casos, estas emergentes élites rurales van a crear todo un entramado de intereses económicos a través de una hábil política de alianzas matrimoniales de carácter endogámico, tal como se recoge en una cláusula del testamento de María Domínguez, en el que declaró haber donado unos bienes, y cito textualmente, a mi nieto Lorenzo de Frías, al tiempo que contrajo su matrimonio con María Agustina Sarabia, mi sobrina. Es decir, un nieto se casa con una sobrina de la testadora, viéndose sus intereses económicos favorecidos por las leyes desamortizadoras del siglo XIX que abolieron los mayorazgos
mayorazgos y vínculos, hasta entonces en su mayoría en manos de la absentista nobleza terrateniente. Y así se recoge una cláusula del testamento de Isabel González Bethencourt, antes citada, del año 1821, en la que declara poseer unos bienes vinculados que había heredado de un tío suyo clérigo, de tal forma que, y cito textualmente, por cuanto por las Cortes se ha decretado y está sancionado por su majestad la abolición de vínculos y mayorazgos, y que el poseedor actual puede disponer de la mitad de los bienes vinculados, pues la testadora dispone de esa mitad de los bienes de los cuales era la última poseedora de ese vínculo, y los da en mejora a dos nietos suyos llamados Antonio y María Antonia Montesino Nieves. Bien, aquí vemos una foto, que es la foto que ilustra la portada de uno de estos miembros de la burguesía agraria aronera. La señora de luto, creo que está sentada en la parte derecha, creo, si no me equivoco, que es el aronero, la persona nacida en Arona, más antigua de la que pueda haber una fotografía. Es una señora, se llamaba Petra Carolina Frías Sarabia, y nació en Arona en el año 1823, es decir, hace... pues dentro de unos años hará 200 años de su nacimiento. Entonces yo me atrevería a asegurar que debe ser, es una fotografía de finales del siglo XIX, debe ser posiblemente la persona nacida en Arona de la cual existe una fotografía. Nacida, como digo, según su partida de bautismo de la parroquia de Arona, en 1823. Aquí está con su hijo, que es el señor que está de pie, que se llama Juan Eloy González Frías, su nuera y me imagino que varios nietos. Bien, sin embargo, también de la lectura de estos documentos vemos que las rentas y tributos que muchos aroneros debían de pagar a los poseedores de los mayorazgos de los Soler o de la Casa Fuerte de Adeje siguen apareciendo en muchos testamentos, tal como ocurre en el de José Eusebio Domínguez Alonso de 1821, en el que declaró que debe un pago de un tributo al señor Marqués de las Palmas de 3 almudes y 8 cuartos de trigo. Aquí vemos un grabado del último poseedor del mayorazgo de los Soler, Alonso Fernando Chirino del Hoyo, asesinado en Vilaflor en 1840. Bien, muchas de estas familias de la emergente burguesía rural aronera de principios del siglo XIX pues van a haber incrementado su patrimonio mediante los caudales aportados por la emigración a las posesiones españolas en América. Fue este el ilustrativo caso de María Candelaria Sarabia, que en su testamento del año 1837 declaró que dos hermanos suyos habían emigrado a Venezuela, en donde uno de ellos, Antonio Sarabia, había contraído un exitoso matrimonio, nada más y nada menos que con una hermana del cuarto marqués del Toro, que estaba emparentado con la esposa de Simón Bolívar, del famoso prócer venezolano. Ambos hermanos Sarabia fallecieron sin descendencia en las convulsas rebeliones de la guerra de independencia de esas posesiones españolas, y en una de las cláusulas del testamento de María Candelaria Sarabia pues se relata pues que sus hermanos habían dejado una importante hacienda de cacao con sus esclavos en Venezuela, y cito textualmente, de cuya hacienda y esclavitud se apoderó don Diego Sarabia, mi sobrino, hijo de mi hermano don José, que se hallaba en dicha provincia, y existe aún en ella casado, y se la está y ha estado disfrutando y poseyendo, sin corresponderle más de la mitad, que compró a don Lorenzo de Frías, marido de mi hermana doña María Agustina Sarabia. Bien, aquí vemos un grabado del cuarto marqués del Toro, que es el cuñado de este señor Sarabia, y aquí vemos una foto de Ocumare en Venezuela, que es donde se asentó esta familia Sarabia. Extensamente los que asistieron ayer a la conferencia de doña Carmen Rosa Pérez Barrios habló sobre este tema en concreto de esta familia, y por tanto no me quiero extender en ello. La tradicional inmigración isleña a las entonces posesiones españolas en América, principalmente Cuba y Venezuela, es omnipresente a lo largo de todos estos testamentos, e incluso también se recogen otros destinos más minoritarios de la inmigración isleña, como la isla de Puerto Rico, tal como se recoge en el testamento del año 1848 de María Alfonso Montes de Oca, vecina de Bento, que reconoció haber hecho una promesa a la Virgen del Rosario de la iglesia de Arona de donarle una joya de oro, unas enaguas, banda y ramo, así como que estaba esperando cobrar un dinero que se encontraba en la isla de Puerto Rico, suponemos que por herencia de un hijo premuerto llamado Juan, que había emigrado a dicha isla caribeña. La emigración afectaba principalmente a los hijos varones, y así se refleja en el testamento de Domingo de la Sierra del año 1806, en el que declara que 3 de sus 4 hijos varones estaban emigrados en América, y para ello muchos de los padres suelen ayudar económicamente a sus hijos para pagarse el flete, el transporte hasta el destino final en las colonias españolas.
en América. Es el caso de Josefa de Frías, que en su testamento de 1804 reconoce que aunque le di a mi hijo don Antonio Dionisio 96 pesos para embarcarse a la América, es mi voluntad que no se le lleven en cuenta de su legítima porque se ha portado como hijo de bendición haciéndome remesas de mayores cantidades. Es decir, no le computa a la legítima de este hijo el pago del flete que había adelantado la madre, debido a que el hijo, una vez llegado a América, pues le ha enviado remesas mayores de dinero. En algunos casos, pues suponemos que los menos, la aventura americana de los aroneros tuvo éxito y fue el origen de importantes fortunas, como ya digo, ya hablé de los Sarabia y esa hacienda de cacao y esclavos en Venezuela, o el del aronero de la Portada, Juan Eloy González Fría, el señor de la Portada, que emigró a Venezuela, luego a Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX, fue un exitoso hacendado en la Costa Rica de esa época, hasta tal punto que, bueno, las personas más ilustres de la sociedad costarricense, y si no recuerdo mal, incluso fue el más importante benefactor del Teatro Nacional de Costa Rica en San José, en la capital. Como es previsible, la lectura de estos documentos nos permite adentrarnos en conflictos familiares por cuestiones puramente económicas, tal como revela amargamente en su testamento la aronera María Domínguez, manifestando que su hijo Pedro Alfonso me quitó de una caja, antes de casarse, 60 pesos, lo que quitó contra mi voluntad, y con ellos empeñó a Agustín Linares Mena y María Delgado unos pedazos de tierra. Esta aronera pues continúa relatando sus desavenencias con su hijo y luego, cuando muere su hijo, con su nuera, manifestando pues que habiéndose embarcado mi marido para la provincia de Caracas, acaudaló en ella porción de pesos y otras alhajas, y habiendo fallecido en dicha provincia bajo su disposición testamentaria, es así que habiéndose hallado allí también el dicho Pedro Afonso, mi hijo, recogió y llevó a su poder todo el caudal de dicho mi marido y su padre, negándose incluso dicho hijo a darle una copia del testamento a la viuda, a la madre. En otros casos, la lectura de estos documentos aberruntan futuros litigios familiares, tal como ocurrió con Antonio Pérez, vecino del Valle de San Lorenzo, el cual, junto a su mujer María González Mena, habían establecido en su testamento del año 1809 una mejora sobre unos bienes a favor de su hija Bárbara, que era soltera y seguramente les estaba cuidando en su vejez. Y en ese codicilo posterior, Antonio Pérez manifiesta que refuerza esa mejora a favor de su hija soltera: todo lo que hago por haber oído decir a mis hijos que no tenemos yo y la dicha mi mujer facultad de hacer esto que llevamos dicho sin la voluntad de ellos, es decir, ya previendo futuros conflictos. En algunos casos, los solícitos maridos disponen cláusulas a favor de sus viudas para evitar que puedan quedar desamparadas o desasistidas tras el fallecimiento del marido, tal como ocurrió con Francisco González Paz, vecino del Valle de San Lorenzo, que en su testamento de 1829 dispuso que, como le vendí a la dicha mi mujer una casa en la Cabezada, y por si acaso mis hijos la corrieren, es decir, la echasen de la casa donde vive, le dejo la casa que me tocó por mi padre en el Llano de Mora. Menos generoso se mostró José Alfonso Montes de Oca en su testamento de 1830 ante la próxima o esperada viudedad de su esposa, Perseverancia Aponte, a la cual, a su futura viuda, le legó en su testamento durante los días de su vida el usufructo de la suerte del tablero, situada en Cabo Blanco. Pero si dicha mi mujer pasase a segundo matrimonio, desde luego que lo verifique, doy por nula y revocada esta cláusula. En los casos de segundas nupcias, como era el caso de Domingo de la Sierra, vecino de Cabo Blanco, se hacen apelaciones directas para mantener la buena relación y armonía familiar entre la futura viuda y los hijastros. Y así, directamente en ese testamento, en una de sus cláusulas, el testador: encargo a mis herederos la miren, es decir, a su segunda mujer, como mujer mía y que también ha cuidado por mí en mi vejez y enfermedades y que siempre ha procurado adelantar mi casa. La muerte de uno de los cónyuges y las nuevas nupcias del viudo hace que afloren nuevos intereses económicos que desembocarán en ineludibles conflictos familiares, tal como ocurrió con José Antonio Gabriel y su primera esposa Catalina García, los cuales, como no habían tenido descendencia de su matrimonio, habían nombrado heredera universal de sus bienes a una sobrina llamada Inés Esteves, a la cual habían criado desde pequeña y miraban como hija propia. Pero las circunstancias familiares cambian, la esposa fallece, el viudo contrae un nuevo matrimonio con una tal Bárbara García de Morales, con la que tiene descendencia, y por tanto las relaciones hasta entonces buenas entre tío y sobrina, lógicamente se tensan por estas cuestiones económicas, hasta tal punto que en un nuevo testamento que en 1805 hace el viudo, dice literalmente que declaro que a mi sobrina, en la que en el primer testamento declaro por heredera, lo que no hice con mi tino. Es decir, que no manifiesta que esa institución de heredero no la hizo en su cabal juicio.